Hola, buenas, bienvenidos a un vídeo más del canal de YouTube Opositores Guardia Civil. En esta ocasión vamos a ver los distintos tipos de leyes que existen en España. En primer lugar, quiero recordar que la legislación española está sometida al principio de jerarquía normativa. Esta jerarquía normativa es una ordenación jerárquica de las normas jurídicas, de modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo que establecen las normas de rango superior. Así, como bien sabemos, la Constitución es la norma suprema del Estado y todas las demás leyes tienen que estar sujetas a ella. También los tratados internacionales a los cuales el Estado español no se puede adherir si contradicen la Constitución. Las leyes en España pueden ser leyes autonómicas o leyes estatales. Las leyes autonómicas son aquellas que aprueba el Parlamento Autonómico de cada una de las comunidades para regular las materias dentro del marco de las competencias que la Constitución le asigna en el artículo 148. Las leyes estatales son todas las normas con rango de ley que están vigentes en España y que tienen efecto en todo el territorio nacional. Estas leyes se pueden revestir de distintas formas legales en función de qué órgano las apruebe, de los temas que regule o de los requisitos formales que hayan requerido para su aprobación. También tenemos normas de rango inferior, como son los reglamentos, que son textos normativos que emanan de órganos de la Administración Pública del Estado. Estos reglamentos pueden revestirse de órdenes si son aprobadas por comisiones delegadas del Gobierno o por un ministerio. Sin embargo, si la autoridad que aprueba el reglamento es inferior a un ministro, se denomina resolución, instrucción o circular, dependiendo de los casos. Las leyes estatales pueden ser aprobadas por las Cortes Generales, que son las que tienen el poder legislativo y de las que deben emanar la legislación en principio, o pueden ser aprobadas por el Gobierno en el caso de que las Cortes Generales deleguen la potestad legislativa en el Gobierno. Las leyes que aprueban las Cortes Generales son leyes orgánicas o leyes ordinarias. Las leyes orgánicas van a ser aquellas que desarrollen los derechos fundamentales, los estatutos de autonomía o cualquier otra que la Constitución establezca que tenga que ser desarrollada por una ley orgánica. Por su parte, las leyes ordinarias son todas aquellas que la Constitución no les atribuye el revestimiento formal de leyes orgánicas. Las leyes que apruebe el Gobierno o que dictamine el Gobierno van a revestirse de la forma legal de Real Decreto Ley o Real Decreto Legislativo. Los decretos leyes son una norma jurídica que tiene rango de ley, que emana del Poder Ejecutivo, el Gobierno, y que es dictada en caso de una extraordinaria y urgente necesidad. Hay que recordar que requiere una posterior convalidación o ratificación por parte del Poder Legislativo, o sea, de las Cortes Generales. Así, hay que tener muy en cuenta que los reales decretos ley se realizan cuando existe una urgente necesidad de legislar sobre algo que no esté previamente legislado. Hay que tener en cuenta también que es provisional y que necesita la convalidación por parte del Congreso dentro de los 30 días siguientes para poder luego tramitarla como una ley por el procedimiento de urgencia. Estos reales decretos ley no pueden regular ni el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni los derechos y deberes y libertades de los ciudadanos que regula el título primero de la Constitución, tampoco el régimen de las comunidades autónomas ni el derecho electoral general. Por su parte, los reales decretos legislativos son normas jurídicas con rango de ley que emanan del Poder Ejecutivo Central, del Gobierno, en virtud de una delegación efectuada por el Poder Legislativo, las Cortes Generales. Las técnicas del Real Decreto Legislativo tienen su función en diversos ámbitos y dependen de qué ámbito se trate, la delegación se realizará de una manera o de otra. Para elaborar un texto refundido de distintas leyes, para favorecer una compilación en un solo cuerpo legal, se delegará la potestad legislativa al Gobierno mediante una ley ordinaria, que establecerá, en todo caso, cuáles son sus límites y cuál es el contenido de la legislación que debe refundirse.
Esta ley ordinaria para la delegación se dictará cuando se trata de elaborar un texto refundido en el supuesto de que la ley delegante autorice al Gobierno para regular, armonizar o aclarar los textos que van a refundir. No cabe duda que este procedimiento se trata de lograr un producto de mayor calidad normativa, pero siempre respetando los materiales legislativos ya existentes y que se van a armonizar. Esta ley ordinaria, mediante la cual se hace la delegación de la potestad legislativa al Gobierno, tiene que contener de forma expresa cuáles son las leyes que hay que refundir y cuál es el plazo de ejecución que tiene el Gobierno para realizar esa armonización legislativa. Para elaborar textos articulados de materias que no están previamente legisladas, el Congreso de los Diputados puede delegar la potestad legislativa en el Gobierno mediante una ley de bases, que va a servir como marco de referencia y como límite a esa delegación. Esta ley de bases es una norma que aprueban las Cortes Generales para delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas en un solo texto articulado que tenga rango de ley. Se aprobará en la forma de decreto legislativo y que deberá de seguir los principios y criterios que contienen la ley de bases, conforme nos indica la Constitución en el artículo 83. La ley de bases nunca puede autorizar al Gobierno a modificar la propia ley de bases, ni facultar tampoco para dictar normas que tengan un carácter retroactivo. Estos son los distintos tipos de leyes que tenemos en España. Posteriormente publicaremos nuevos SORT con la forma de aprobación de las distintas leyes. Espero que os haya sido aclarativo y recordad que podéis suscribiros a nuestro canal para recibir notificaciones de los SORT que vayamos publicando y que sin duda os servirán de gran ayuda para preparar la oposición en la que estáis trabajando. Un saludo y muchas gracias por seguirnos.